Habíamos anunciado la presencia en el programa de Georgina Hassan y aquí estamos con ella. Este viernes 3 de octubre, no es este viernes sino el próximo, Nasta Trilce celebra los 20 años de su primer disco, Primera Luna. Cuando decimos disco, acá está el objeto físico, el disco. ¿Es un objeto del pasado o es un objeto del futuro? No lo sabemos, ¿eh? El long play era un objeto del pasado y ahora es un objeto del presente. Como quiera que fuese, ha cambiado los modos de consumo de la música, los modos de lanzamiento, pero la idea de un disco, de una obra, tiene que ver con un concepto. En este caso, Georgina, hace 20 años, ¿cuál era el concepto? Gracias por estar acá, ¿eh? Hola, Poli. Mira, este disco tenía un poco el concepto de lo nómade, de un diario de viaje. Es un disco que viene a cerrar toda una etapa de mi vida de mucho movimiento. De hecho, mi hermano fue el que me fue a buscar a Chile, me dijo, tenés que volver a Argentina, tenemos que hacer un disco. ¿Qué hacías en Chile? Me había ido por un amor, estaba viviendo hace un año allá, no estaba muy bien, y mi hermano se fue a buscarme allá y... ¿Tu hermano produjo el disco? Mi hermano produjo el disco, sí, por eso siempre cuento un poquito esto inicial porque fue un poco el que insistió muchísimo para que se plasmara este trabajo y bueno, y gracias a él nació este disco que fue además como una llave, ¿no? Como la puerta de entrada a a todo un público que empezó a pasarse este disco, a pirateárselo, ¿no? En esa época, donde no había la manera de comunicar o de hacer llegar la música como ahora. Así que, bueno, ese disco, en realidad todo el arte tiene, si abrís la tapita, en la contratapa tiene una brújula, ¿no? De alguna manera era un momento en el que yo estaba buscando cuál era mi lugar, cuál era mi propósito, ¿no? Y estas canciones son como las canciones que me iban acompañando y solo hay 2 canciones compuestas por mí. Es el disco que donde empiezo a asomarme a la composición. Así que bueno, en ese sentido como muy entrañable también para mí, ¿no? Bien, después grabarías 4 discos más. Georgina ha hecho giras por Alemania, Bélgica, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Paraguay, Perú, Portugal, Suiza y Uruguay, hablando de lo nómade. Pero es bueno decir que en 2005, segundo año del gobierno de Néstor Kirchner, era un país al que daba ganas de volver. Sí, tal cual. Sí, yo tenía muchas ganas de volver y este disco fue una especie de raíz, ¿no? Como que siento que me ayudó a encontrar de vuelta mi lugar, a volver de un lugar diferente y sí, como vos decís, era el comienzo, ¿no? Era un momento realmente de mucha fertilidad. Así que, bueno, fue un disco, puntapié inicial de un montón de caminos. Seguí siendo muy nómade, pero ya siempre volviendo a Argentina, mi hogar. A hacer base aquí. Sí. Los que te están viendo en el streaming verán que en tu camisa negra tenés un escudo de Madres de Plaza de Mayo. Los que están escuchando la radio se enteran porque les cuento. ¿Te lo pusiste hoy porque venías a la radio de Madres o no? Lo tengo, me lo pongo, a veces no lo uso siempre, pero hoy venía y que me lo quería poner, lo tengo siempre al lado de mi lugar de trabajo. Tengo varias, tengo una esculturita también y lo uso muchas veces, pero bueno, hoy me acordé, ¿no? Lo voy cambiando de ropa en ropa, pero para mí siempre es muy importante, ¿no? Venir y recordar a las madres toda su lucha. Estaba recordando también que una de las canciones que está en Primera Luna, que se llama Amores Bailando, repite: pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento, y fue una de las canciones que yo les canté a las madres hace muchos años, y un poco resignificando esa canción, ¿no? Que es una canción de alguna manera de amor, de cortejo, pero para mí tenía que ver con el poder del pañuelo, ¿no? La resignificación de ese pañuelo. Qué poderosa, ¿no? Una idea que nació de un espontaneísmo en su momento, en el año 77, que haya resignificado tanto la palabra pañuelo como el uso del pañuelo y que haya tantos pañuelos y tantos modos de identificación de diferentes luchas que tengan que ver con eso, que surgió casi por azar o necesidad y sin embargo adquirió el poder simbólico de lo inolvidable. Vos sabés que hace poquito compuse una canción que se llama Décimas de Nunca Más, que me hubiera gustado cantarla, pero justo no traje la guitarra. Pero que habla... Trajiste el 4. Sí, voy a poder cantar otras, pero justo esa es con guitarra.
Pero bueno, por ahí después les puedo leer un pedacito de la canción que habla de la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Con gusto. Ya que hablamos del 4 y de cantar, podrías bueno, entonces, tomarlo e intentarlo. Volver a un repertorio 20 años atrás es un viaje al pasado seguramente, pero también te permite actualizarlo. Tenés un supergrupo para tocar con vos. Pablo Fraguela en piano, acordeón, coros, Rafael Delgado, extraordinario, en violonchelo, Guido Martínez en contrabajo, el gran Facundo Guevara en percusión, Maritza Pacheco Blanco en violín, y los músicos invitados, ¿los digo o no? Sí, decirle. Mishka Adams y Manuela Álvarez Ugarte. O sea, armaste un equipazo para este concierto especial. Sí, va a ser una fiesta. Venimos ensayando y es hermoso porque además, como vos decís, hay también revisitar ese repertorio, pero también con cambios, con nuevas propuestas, ¿no? Porque Pablo Fraguela es quien hizo los arreglos en el disco Primera Luna y quien está acompañándome ya hace bastante tiempo. Y entonces, bueno, rearmó los arreglos, los pensó, entonces están como planteados desde un lugar nuevo también, ¿no? Aquí desnuda, quiero decir solo con el 4. Esto va a ser una versión así bien despojadita de esta canción que te decía de Isabel Parra que se llama Amores Bailando. Recoge el pañuelo que quiero, vida, bailar contigo. Mi guitarra quiere dejar que vuele con tu cariño. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Cuando me miraron tus ojos, vida, con su ternura, se cerró la puerta que desataba mi desventura. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Cierren la puerta que no se pierdan en el tumulto. Los suspiros tuyos voy a guardarlos sin más asunto. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Amores bailando son como flores aprisionadas que nunca se cansan de dar colores a la enramada. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Bailando cirilla me pasaría toda la noche. Terminó la hora, vida querida, de los reproches. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Podría pensarse que tu universo son los folclores, ¿no? Sobre todo el folclore latinoamericano por un asunto de pertenencia, y por ahí hay una síntesis, una canción de una compositora chilena, compositora y cantante chilena, hija de un mito como Violeta Parra, un 4 que es un instrumento vinculado a la música venezolana, tu voz y tu acentuación que es netamente argentina, ¿no? Como si fuera ahí un universo que se puede representar muy fácilmente en una baldosa. Sí, es así. Siempre me conmovieron y te diría que está como muy conectado a esto del ser nómade, de ir a ver y a escuchar con mis propios sentidos toda esa música que se cocina, ¿no? A mí pero no solamente la música, sino todo, ¿no? La cultura de cada país. Yo hice un viaje muy hermoso por Cuba, te diría que fue el viaje más inicial, que siento que me regaló y que me conectó con Latinoamérica muy profundamente a mis
16 años, fue mi regalo de 15. Y ¿El regalo de tus padres? fue lo que yo pedí. A mis 15 dije, no quiero fiesta, no quiero vestido blanco, me quiero ir a Cuba a ver qué pasaba ahí, ¿no? Quiero recordar que tu padre es un músico muy importante en la historia argentina. Sí, Alberto Hassán, integrante. El tenor de Opus 4. Sí, ¿no? el albino de Opus 4. El rubio albino de Opus 4, que fue una voz descollante en toda la trayectoria del grupo, ¿no? Tal cual. Todas las voces eran muy buenas, la de tu papá era notabilísima. Muy notable. Es notabilísima porque está entre nosotros. Sí, es así. El otro día estuve con él y pusimos el segundo disco de Opus 4 y yo me seguía maravillando de su voz, ¿no? De todas, pero la voz de él agudísima y súper cálida además, ¿no? Aguda pero muy cálida. Y era muy, muy hermoso también escuchar ese disco juntos. Y sí, bueno, obviamente que nacer escuchando Opus 4, que justamente todos esos discos tomaban lo que estaba en ebullición en ese momento, ¿no? América, ¿no? América en la sangre, si somos americanos, todos los títulos tenían que ver con la voz de América, ¿no? Y yo siento que eso, viste, me vino como en la placenta, no sé. Hasta recuerdo Opus 4 haciendo una vieja canción estadounidense. Sí. 4 toneladas se llamaba. Sí, esa canción que la llevaba adelante Federico Galeana porque empieza el bajo, sí. Claro, porque también estaba incluida sobre todo la música de Estados Unidos, pero la música negra, ¿no? También un poco la música de los desplazados, ¿no? Entonces, era una canción de esclavos, claro. Exactamente, sí, los negros spirituals es la música con la que ellos se juntan por primera vez y bueno, y de ahí bajan, ¿no? Ahí recorren toda Latinoamérica y abren todo ese universo que yo escuché primero, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, canciones que a mí me encantaban y una canción de Ecuador que dice, yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Vasija de barro, ¿viste? Qué loco, yo escuchaba esa música que a mí me conmovía y era como, cuando empecé a recorrer Latinoamérica quería ir a ver, ¿no? Porque esa música viene de una cultura y de ritos y de celebraciones, entonces, bueno, sí, es como vos decís, eso que me nutrió es lo que ahora me sale en las canciones que yo digo, son canciones, pero con esos tintes, con esas resonancias muy de los folclores, ¿no? Si te pones los auriculares, escuchamos un poquito de Opus 4. Dale. Esta es Vasija de barro, mira. Ah, mira qué lindo. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de... Así enterraban a los suyos los pueblos originarios, ¿eh? Por eso muchos esperaban la muerte sentados, no acostados. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirá la flor de tiempo, amores y desengaños. Vivirá la flor. Qué hermoso percibir a la distancia del tiempo, son más de 55 años de esto. Sí. El carácter ceremonial del canto, ¿no? Exactamente, sí. A mí me conmovía mucho. Yo desde muy chica tuve como la sensación de, me pasaba y iba a escucharlos a ellos y me ponía a llorar y siempre era muy chiquita. Yo y las señoras mayores me abrazaban, me venían a decir, pobrecita, ¿no? Y yo lo que me pasaba era que me emocionaba. Y lo entendí después, pero desde muy chica tuve como esa diferenciación entre llorar por tristeza y llorar por emoción. A mí me generaba como mucha emoción
la poesía también, porque siempre escuché las letras, ¿no? No solamente la música, que obviamente te puede emocionar aunque no entiendas el idioma. Entonces yo creo que todo eso, a mí se me fue, la poesía siempre me conmovió y viene del lado de mi mamá. Mi mamá siempre fue de escribir y siempre fue de traer libros de poesía y de leerme y de inventarme también historias. Entonces esos dos mundos están ahí, como lo poético y la música folclórica, incluso la música de otros lugares, ¿no? Porque este disco, como escuchábamos, abre con una canción gallega, pero también, ¿no? Siempre tuve como ese llamado de lo ancestral, ¿no? Viste que las investigaciones de este tiempo marcan que los bebés escuchan en la panza de sus madres, sí, el universo circundante, y que si están rodeados de buena música o de música de determinadas características, después eso influirá sobre su gusto posterior. En tu caso es bastante evidente que algo así debe haber pasado. Bueno, pasa mucho con los hijos desaparecidos, los hijos recuperados, que no estos que cuentan a veces que una canción los conmovía y era una canción que por ahí escuchaba su madre, ¿no? Esas cosas a mí me conmueven mucho, ¿no? Cómo ese poder de la música puede atravesar hasta cosas tan terribles como puede ser una apropiación, y pueden ser como un primer rasgo de identidad también, ¿no? La música también es nuestra identidad, ¿no? Es como un poco nuestro ADN, ¿no? Nos nutrió desde antes que tuviéramos conciencia de nosotros mismos, por ahí. Es bueno que toques más con el 4, si querés, Georgina. Las entradas están a la venta por Alternativa Teatral para el show de celebración de 20 años de Primera Luna, y está muy bien celebrar en medio de esta época atroz que nos toca compartir. Sí, bueno, voy a hacer una de las músicas que a mí me conmovían y me encantaban, era, bueno, como vos decís, ¿no? Me enamoré de la música venezolana y de una voz especialmente, bueno, Cecilia Todd, por supuesto, y Simón Díaz, ¿no? Que fue una voz que me hizo viajar ya de solo escucharlo. Y este es un canto, de alguna manera, un canto de trabajo, un canto que es un canto de arreo, el ritmo del 4 un poco imita ese caminar del caballo, ¿no? Clavelito, perdón, acá. Clavelito colorado, que de la mata cayó clavelito, todo lleno de rocío. Como te tuviera yo, clavelito, clavelito, clavelito. La madrugada se ahoga en los esteros del lago. El alba por Oraguato, el alba por Oraguato. Viene sin pica ni soga. Ponen en boga sueños de café colado, le echa cuentos al ganado, ñenguere madrugador y canta el ordeñador. Clavelito colorado, si quieres partida buena, cuando juguemos al naipe en las orillas del Caipe, en las orillas del Caipe. Yo tengo colchón de arena, pero no amargues mi pena con celo del bocoló. Ella su suerte siguió y yo seguí con mi suerte.
Clavelito colorado, que de la mata cayó clavelito, todo lleno de rocío. Como te tuviera yo, clavelito, clavelito, clavelito. Qué magia que tienen, ¿no? Estos cantos, a mí me pareció como... Es hermoso, sí, de verdad. Clavelito suelen ser los nombres de las vacas, ¿no? Cuando van haciendo el ordeñe, las van nombrando, les van cantando, ¿no? Y a veces las llaman con esa llamadita con la que empieza la canción y con la que termina. Es como un llamado. Sin que haya estado propuesto, tal vez se ha trazado un eje político. Cuba, Venezuela y Chile, los países donde hubo las revoluciones socialistas más importantes de los últimos 70 años en este continente, con sus características y sus diferencias. ¿Es Violeta Parra la figura femenina más importante de la historia del folclore latinoamericano como autora y compositora, junto a Chabuca Granda? Y yo creo que sí, que por lo menos una de las más importantes, porque además, de alguna manera como hizo Leda, ¿no? Pero hizo tiene estas dos caras, ¿no? Violeta, de la recopiladora y la compositora, ¿no? Y de alguna manera también ella primero se empapó de todo lo que tenía que ver con la música de su país y después empezó también su etapa de compositora, ¿no? Así que sí, es como, también era una gran viajera, ¿no? Una gran nómade. Necesitaba ir a ver, ir a escuchar. Sí, creo que sí, que es ella, ¿no? Provenís de una familia, según creo recordar, muy radial. Sí. Hubo un momento en que era la radio la que te llevaba las cosas a tu casa. Vos tuviste la necesidad de salir a buscar las cosas mirándolas en primera persona, ¿no? Pero ¿cuánto que tuvo que ver la radio o los programas de radio con posibilidades de pasar música distinta en la formación de tanta gente, ¿no? Sí, mi papá además conducía un programa en Radio Nacional que se llamaba Atando Cabos y entonces también por ese motivo teníamos muchos discos que le habían dado, ¿no? Entonces para mí era, incluso en mi época ya estaba estudiando en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que también fue como el lugar donde redescubrí un poco esta música. Yo llegaba a casa y le decía a mi papá, no, escuché no sé qué, increíble, música venezolana, pero acá tenés un montón, me decía, ¿no? Entonces me mostraba una parte de la batea donde estaban todos los discos de Venezuela. Entonces también eso, ¿no? Como vos decís, había discos en casa que a veces no eran los más escuchados, porque bueno, justo era una época donde se escuchaba mucho Serrat, era como en lo que se insistía mucho, en casa por lo menos, y yo tuve esa posibilidad, ¿no? En casa se escuchaba todo el tiempo radio, mis viejos además, cada uno se dormía con una radio en la oreja. Cada uno con un sí, era como un batifondo. Y yo siempre fui muy de escuchar radio, sigo siendo, así que también por la radio conocí, y era la que se grababa, ¿no? Los cachitos de canciones que después no sabíamos dónde seguir buscando. Pero sí, una gran radioaficionada. ¿Cómo han cambiado los accesos, no? Porque eso que vos decís, escuchar una canción buena, grabarla en la radio, ni saber cómo se llama, no saber cómo buscar información, hoy se soluciona en 10 segundos. Exactamente. Con Google y 2 palabras encontrás el título de la canción y después podés buscarla en YouTube inmediatamente o en Spotify. El acceso a la música es cada vez más fácil, a la información, a todo, es cada vez más fácil, y sin embargo no vivimos en un mundo mejor, como si la facilidad no fuera... Yo escucho menos música que en esa época, claro, mucha menos. Como si la facilidad no fuera sinónimo de calidad, y eso es todo un asunto. Por ahí la búsqueda empeñosa, el demorar mucho en lograr algo, etcétera, era más formativo que la velocidad en la respuesta. Exacto, sí. Vos escuchás menos música que antes, claro. Sí, te debe pasar al planeta Tierra, y con menos paciencia también, ¿no? Sí, en mi momento de escuchar música muchas veces es cuando voy en el auto, que tengo todavía para pasar CDs, entonces me pongo un disco, pero me parece que también estamos todo el tiempo invadidos de cosas, de información, entonces muchas veces necesito el silencio, y si voy a escuchar, me cuesta mucho la música de fondo. Si me pongo lo de fondo muchas veces es un programa de radio, ¿no? Puede ser un podcast, o lo que sí hago mucho es salir a caminar y ahí escucharme un disco, ¿no? Me voy de caminata y es como un momento donde escucho
Qué fuerte que el que canta necesita del silencio, ¿no? Sí, sí. Sí, antes no podía estar, era como una compulsiva, escuchadora compulsiva. Y yo lo veo, me parece que tiene que ver también un poco con esta época, pero también con una edad donde estás como absorbiendo. Yo lo veo con mi hija que se acuesta. ¿Tu hija que tiene ahora? 13 años, Violeta. Violeta se llama. No sé si se sentirías aludida con lo que veníamos charlando. Pero viste. Violeta se despierta y se acuesta con música, está todo el tiempo escuchando música. Entonces sí, yo me acuerdo, me veo reflejada porque yo era así, estaba todo el tiempo incluso me dormía con un cassette puesto, ¿no? Pero bueno, son momentos diferentes. Ella se está nutriendo, está buscando, ¿no? Ese momento para mí era ese, ¿no? De ir indagando, y después con los viajes vino la posibilidad de escuchar esa música en territorio, ¿no? Que eso es una maravilla. Y bueno, y después empezó toda esa otra parte de empezar a componer, porque esa necesidad de decir algo propio, pero claro, todo eso que había, con lo que me había formado, aparece, subyace en las músicas que yo hago, ¿no? Porque, bueno, después es lo que mamé, digamos. Sin lugar a dudas. Estaba pensando sobre el valor de cantar, de emocionarse, de emocionar a los otros en un contexto político y económico como el que vive la Argentina. ¿Cómo te llevas con esto? Y siento que el arte es como, bueno, es un poco lo que nos va salvando, lo que nos reencuentra. Es un lugar de repensar, ¿no? De repensarse. También me preservo, o sea, estoy en contacto con la información, pero no estoy todo el tiempo absorbiéndola, porque realmente me modifica y me angustia, ¿no? A nuestro presidente no lo puedo escuchar porque me genera como una violencia. Digámosle al presidente. Al presidente mejor, porque sí, podemos decir que no es nuestro. Pero recuerdo mucho el 2001, donde todas las expresiones artísticas estaban como en ebullición ahí, en los momentos más duros, sociales, políticos. Muchas veces son los momentos donde más se activa y se despierta el arte, y todos necesitamos ir a meternos ahí, ¿no? A beber de ese agua, porque construye como una posibilidad, ¿no? La posibilidad de pensarse diferente. El arte no hace falta que uno diga linealmente, ¿no? Algo directo, sino que muchas veces el arte va siendo como un trabajo como por debajo de la piel, debajo de los sentidos, y que van generando, ¿no? una motivación para que las cosas cambien, bueno, y el arte en la calle, ¿no? Porque todo lo que va pasando en las manifestaciones está siempre, ¿no? Si vamos a una marcha, siempre está la música, siempre hay expresiones artísticas, ¿no? Pienso, no sé, en el 24 de marzo, las cantidades de teatro callejero y de música que hay. El arte siempre está hablando y está denunciando, literalmente o no, pero siempre está tomando, es como una gran antena de lo que pasa, ¿no? Es verdad. En esta ciudad asesinaron esta semana a 3 mujeres y las descuartizaron, a 3 chicas además, y las descuartizaron. Este sábado habrá una marcha que suponemos gigantesca rumbo a la Plaza de Mayo. Nada de eso está exento de un clima de época. Pero ¿cómo contestar a ese clima de época? El otro día estamos haciendo un espectáculo que se llama Resistencia Poética. Vino a la primera función Luciana Jury, teníamos que quedar de acuerdo sobre un tema a cantar, y ella me dijo, ¿y si canto La Lucha? El tema que ella grabó con Teresa Parodi. Y yo le dije, ¿por qué no cantás una de amor mejor? El espectáculo de Resistencia Poética y muy político, si lo pensamos un poco, pero necesitamos también del amor. Sí. Cantó me dijo, sí, mejor, ¿no? Sí, mejor una de amor, porque la resistencia está en el contexto, y qué le metemos adentro cada uno de nosotros a eso es otro asunto. Te vamos a pedir una más y no jodemos más. Bueno, suponete que estamos en Astatrilce y son las 11 de la noche. Dale. Y ya cantaste todo el repertorio del disco. Sí, vengan el 3, las entradas están por Alternativa Teatral, va a ser un concierto único, va a ser
una celebración muy especial. Hay en Astatrilce, que es un lugar precioso. Con esta flota de músicos que te acompaña, Sí. a grabar un disco en vivo. Sí, es un poco la idea, vamos a grabar, así que va a haber un registro seguramente. Bueno, esta canción, yo vengo cantando, las 2 canciones que canté son parte de Primera Luna, pero un poco por esto que venimos hablando de lo que pasó ayer. Ayer lo supimos, sí. Sí, con las 3 chicas, Brenda, Morena y Lara. Necesito cantar una canción que se llama Jazmín de Deseo, que yo la escribí con esa, como una canción amuleto para mi hija, pensando en esto, ¿no? En cómo las mujeres nacemos con ese miedo o nos inculcan ese miedo. Y es una canción, de alguna manera, una canción de deseo de que algún día no tengamos que caminar con ese miedo, ¿no? Para todas las mujeres, para mi hija, por supuesto, también. Dentro de tu canción hay un vestido azul, abrirá el viento tu voz. Si un día el resplandor te alejara de aquí, sonará en el fondo este vals cadencioso, atemporal. Río, niña, yo te abrigaría con la luz del alba que avecina el día, y te nombraría todos los conjuros que las mandarinas dejan en tus manos. Niña, viaja con el candil de la alegría, jazmín de deseo. Sea tu vida, sea tu vida, sea tu vida. Dentro de tu canción hay un vestido azul, abrirá el viento tu voz, abrirá el viento tu voz. Si un día el resplandor te alejara de aquí, sonará en el fondo este vals cadencioso, atemporal. Río, niña, yo te abrigaría con la luz del alba que avecina el día, y te nombraría todos los conjuros que las mandarinas dejan en tus manos. Niña, viaja con el candil de la alegría, jazmín de deseo. Sea tu vida, sea tu vida, sea tu vida. Niña, viaja con el candil de la alegría, jazmín de deseo. Sea tu vida, sea tu vida, sea tu vida, sea tu vida. Niña, viaja con el candil de la alegría, jazmín de deseo. Sea tu vida, sea tu vida, sea tu vida, sea tu vida. Gracias, Georgina. Gracias a vos, Poli, muchas Y gracias. por 20 años más de canciones y compromisos. Salud. Gracias. Salud. Georgina Hassan pasó por nosotros. Vibra un